El aire acondicionado zumbaba bajo y constante dentro de la sala del tribunal, pero yo estaba sudando bajo el cuello de la camisa. Amanda se sentaba frente a mí, con una chaqueta beige claro. Tenía las piernas cruzadas, como si aquello fuera un brunch informal. Le susurró algo a su abogada y echó la cabeza hacia atrás con una risa fingida. Todos dientes, brillo y una indiferencia perfectamente ensayada. Yo permanecí quieto, en silencio, las palmas apoyadas sobre los muslos, pero dentro del pecho algo se estaba resquebrajando. Déjame llevarte 3 meses atrás. Era un martes por la mañana. La lluvia golpeaba la ventana como dedos tamborileando. Me levanté a las 6, hice café y le llevé una taza, como siempre hacía, con crema de avellana y 2 cucharaditas de azúcar, justo como le gustaba. Murmuró un «gracias», sin levantar la vista del teléfono. Me quedé allí un segundo de más, sosteniendo mi propia taza, observando cómo deslizaba el dedo por la pantalla con esa pequeña sonrisa que había empezado a usar últimamente. Esa sonrisa no pertenecía a la mujer con la que me casé. Algo iba mal. No algo, todo. Nos conocimos hace 8 años, en la boda de un amigo común en Charleston. Llevaba un vestido amarillo y había bebido 3 copas de vino antes de que comenzara la ceremonia. Me arrastró a la pista de baile aunque yo no bailaba. Dijo: «Pareces alguien que necesita que lo salven». Amanda era el tipo de mujer que sabía cómo encantar una sala. Podía doblar a cualquier hombre hacia un sí solo con una sonrisa. Pero yo no era cualquier hombre. O eso creía. Ella me eligió. O quizá fui simplemente conveniente, estable, predecible, sólido en formas en que los demás no lo eran. La primera vez que noté el cambio fue algo sutil, un perfume nuevo que no se parecía a ninguno de los que yo le había comprado. Empezó a ir al gimnasio por la noche, largos paseos sola que terminaban 2 horas después, con el pelo perfectamente peinado y el pintalabios retocado. Luego vino el móvil bloqueado, las conversaciones que se detenían en seco cuando entraba en la habitación, la forma en que se reía más en la cocina con los auriculares puestos que hablando conmigo. Me dije a mí mismo que lo estaba imaginando, que las personas cambian, que tal vez era una fase, que tenía estrés en el trabajo, que quizá estaba deprimida, que tal vez yo no mostraba suficiente afecto. Así que me esforcé más. Planeé un fin de semana fuera. Reservé el mismo bed and breakfast donde nos habíamos alojado en nuestro aniversario 3 años atrás. Cuando se lo conté, parpadeó despacio y dijo que ya tenía planes con sus amigas. Esa noche volvió a las 3 de la madrugada, el pelo despeinado, la camiseta del revés. Dijo: «Me quedé a dormir en casa de Emily». A la mañana siguiente le escribí a Emily. No contestó. Días después, escuché a Amanda hablando por teléfono en el jardín. Dijo: «Sospecha algo, pero nunca hará nada». Su voz era baja, segura, fría. No la enfrenté de inmediato. Empecé a recopilar cosas, fotos de recibos, capturas de pantalla de mensajes que alcanzaba a ver cuando se olvidaba de cerrar el iPad, registros del GPS. Una noche la seguí. Dijo que iba a una clase de pilates. La vi conducir hasta un hotel en el centro y bajarse del coche con un vestido que nunca le había visto. 15 minutos después, un hombre alto apareció en el vestíbulo. Estilo ejecutivo informal. Sonreía como si no fuera la primera vez. Volví a casa. Me senté en el sofá, a oscuras, hasta que amaneció. No lloré, no grité. Simplemente me quedé allí, sintiendo como si hubiera caído de un acantilado y estuviera esperando a golpear el suelo. Cuando volvió esa mañana, pareció sorprendida al verme despierto. Dejó el bolso junto a la puerta, se quitó los zapatos y dijo: «No hacía falta que me esperases. Sabes que me gusta relajarme después de clase». Pasó de largo y fue directa a la ducha. Ese día hice 3 llamadas, a un abogado, a un asesor financiero y a un cerrajero. Después de eso apenas hablamos. Notó las cerraduras nuevas, levantó una ceja y dijo: «Qué paranoico, ¿no?». Me encogí de hombros. Le dije que solo era precaución. No preguntó más. Los papeles del divorcio llegaron 2 semanas después. Sonrió al verlos. De verdad sonrió. Dijo: «Por fin», como si la liberaran de una prisión. Me dijo que era un buen tipo, pero no lo bastante emocionante, ni espontáneo. Dijo: «Espero que podamos seguir siendo amigos». Amigos. Amanda ya se había marchado emocionalmente meses atrás. Se mudó ese mismo fin de semana, tarareando mientras guardaba su ropa en cajas.
bebiendo vino mientras se hacía selfies frente al espejo, sin lágrimas, sin dudar. Volvamos al tribunal. He estado callado todo este tiempo, dejándola llevar el ritmo de la danza. Su abogada hizo declaraciones atrevidas, todas basadas en suposiciones superficiales. Nunca pidieron un perito contable, nunca exigieron una auditoría. Pensaban que yo era un simple empleado del sector tecnológico, cómodo, pero no rico. Amanda había renunciado a la pensión compensatoria en el acuerdo prenupcial revisado 2 años antes, cuando propuse una reestructuración financiera. No lo leyó, simplemente firmó. Dijo, confío en ti. El juez empezó a enumerar las declaraciones de bienes, cuentas de inversión, acciones de empresa, participaciones en una firma de ciberseguridad a punto de salir a bolsa, la propiedad en Colorado. Su risa se desvaneció en silencio. Se le quedó la boca entreabierta. Se inclinó hacia su abogada, susurrando furiosa. La abogada parpadeó, se echó hacia atrás y no dijo ni una palabra. Amanda me miró, por primera vez en meses. No intercambiamos palabra, pero supe lo que significaba esa mirada. Había perdido. El primer mensaje llegó 2 días después de la audiencia. Sin asunto, solo 3 palabras. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla durante quizá un minuto entero. Se me hizo extraño volver a ver su nombre en ese formato. Amanda G., flotando sobre un mensaje más corto que la lista de la compra que solía dejar en la nevera. No respondí, no porque no quisiera, sino porque ya sabía a dónde llevaría eso. El segundo mensaje fue más largo. No me di cuenta de que me ocultabas cosas, escribió. Pensé que se suponía que debíamos ser honestos el uno con el otro. Ese me hizo reír, en voz alta. Solo en mi despacho me recliné en la silla y dejé que saliera de mí esa risa fea, amarga, que probablemente sonó más a tos que a risa. ¿Ella? ¿Amanda hablando de honestidad? La misma Amanda que pasó nuestro último año juntos, trazando una vida secreta a mis espaldas. Cuando llegó el tercer mensaje, estaba enfadado y dolido. No quise comportarme así en el juzgado. Te echo de menos. Casi resultaba insultante. No por las palabras «te echo de menos», sino por la facilidad con que las escribía. Como si creyera que yo seguiría ahí. Como si no hubiera pasado los últimos 6 meses viendo cómo todo lo que amaba de ella se desmoronaba, pedazo a pedazo. Pero eso ni siquiera fue lo más extraño. Fue lo que vino después. Una semana más tarde, estaba cenando con un viejo amigo de la universidad, Jake. Es directo, sin rodeos, del tipo que no endulza las cosas. Entre el filete y el whisky me dijo, «¿Sabes que Amanda anda diciendo que tú fuiste el que engañó, no?» Parpadeé. «¿Qué?» «Sí», dijo. Me crucé con Emily en el gimnasio. Dijo que Amanda le contó que te estabas liando con tu asistente y que por eso te dejó. Ni siquiera tengo asistente. Esa noche llegué a casa y me quedé en el coche, con el motor encendido, los faros proyectando 2 haces pálidos sobre la puerta del garaje. Sentí el pecho apretarse, no por la mentira, sino porque de repente entendí algo. Nunca había sabido realmente quién era Amanda. No del todo, no bajo el encanto ensayado, las sonrisas suaves y la mirada seductora. Ella había estado interpretando un papel todo el tiempo. ¿Y yo? Yo era el público, aplaudiendo como un idiota. Tomó su versión de la historia y corrió con ella. En internet, con amigas, con conocidos en común. Mi nombre se arrastraba por conversaciones en las que ni siquiera estaba presente. Y cada vez que intentaba defenderme, parecía culpable. Porque Amanda sabía una cosa mejor que nadie: cómo hacerse pasar por la víctima. Entonces llegó el mensaje. Cometí un error. No quería esto. ¿Podemos intentarlo otra vez? Sin disculpas, sin asumir nada, solo la súbita realización de que, tal vez, había calculado mal. No respondí de inmediato. En su lugar, abrí la bóveda. No era una metáfora. Literalmente tenía una bóveda digital que había creado durante las primeras semanas de sospechas. Dentro guardaba fotos, vídeos con fecha y hora, registros de chats, todo. Un archivo meticuloso de su segunda vida. Lo había mantenido en secreto. Nunca lo usé, nunca lo compartí, pero ahora empecé a enviar partes, anónimamente, a las personas adecuadas, sin amenazas, sin notas, solo hechos, su jefe, su hermana, un par de las amigas que últimamente se habían distanciado. Una a una, la versión falsa de Amanda empezó a desmoronarse.
No se fue en silencio. El siguiente mensaje estaba lleno de rabia. Eres patético. Eres un amargado. Quédate con tu dinero, pero siempre serás un perdedor. Ninguna mujer te querrá como yo lo hice. ¿Como ella lo hizo? Me quedé un buen rato pensando en esas palabras. Pensé en el amor real, en el tipo de amor donde no tienes que revisar el historial de ubicación de tu pareja para poder dormir, en el tipo de amor donde las conversaciones no suenan a interrogatorios, en el tipo de amor que creía que teníamos. Entonces borré su número. A finales de esa semana me llamó un amigo en común, Josh. Dijo que Amanda se había mudado con el tipo del hotel, que llevaban viéndose casi un año antes del divorcio, que Amanda le dijo que no fue serio hasta el final, como si eso lo hiciera mejor. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, dejando franjas naranjas en el cielo como si alguien lo hubiera rasgado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí tranquilo, libre. Pasaron 2 semanas. Ni una palabra, ni un susurro. Pensé que quizá todo había terminado. Entonces apareció en mi casa. Yo estaba en el garaje, revisando los neumáticos de la moto que no había conducido desde el otoño pasado. Era sábado, tranquilo, cálido, de esos días que te hacen creer en las segundas oportunidades, hasta que el pasado entra en tu entrada sin invitación. Bajó de un coche plateado que no reconocí, vaqueros ajustados, gafas de sol grandes y la misma chaqueta que le regalé hace 3 navidades. Caminaba con ese balanceo confiado, como si aún tuviera acceso, como si la puerta principal siguiera abriéndose sola para ella. No me moví. Se detuvo al borde del camino de entrada. ¿No vas a decir nada? Me limpié las manos con un trapo. Dejé el manómetro de los neumáticos con calma. No creí que quedara nada que decir. Amanda se quitó las gafas. Sus ojos parecían distintos, no más suaves, solo inseguros, como si los cables ya no conectaran como antes. ¿Podemos hablar dentro? No. Un silencio. Esa palabra tenía peso. No estaba acostumbrada a oírmela. Mira, dijo, sé que las cosas se salieron de control. Sé que dije cosas que no sentía. ¿Crees que no me arrepiento de cómo fue lo del juzgado? ¿De cómo quedé? ¿Eso es lo que lamentas? Pregunté. ¿Cómo quedaste? Parpadeó, desconcertada. Por un segundo, la Amanda que conocí asomó. No la mentirosa, no la manipuladora, solo la mujer que solía apoyar su frente en la mía los domingos por la mañana y susurrar, «Lo tenemos todo». Luego la máscara volvió a su sitio. «No vine aquí a pelear». «Entonces, ¿por qué viniste?», dudó. «No soy feliz, ¿vale? Pensé que quería algo distinto. Pensaste que el tipo del Marriott te haría sentir joven otra vez». «No es así», dijo, tensa. «No». Di un paso hacia adelante, sin amenaza, solo cansado de fingir. Mentiste, repetidamente. Te reíste en el tribunal. Intentaste darle la vuelta a la historia para que todos creyeran que el malo era yo. Y ahora que te has quedado fuera de la vida que solías burlarte, ¿quieres una conversación? Silencio. Sabías que nunca me importó el dinero, dijo finalmente. Pero lo ocultaste, lo usaste como un arma. Me protegí, respondí. Tú lo hiciste necesario. Amanda cruzó los brazos. Siempre piensas que eres el listo, como si estuvieras por encima de los sentimientos. Pero no lo estás. Solo eres frío. Por eso pasó todo esto. No, dije. Esto pasó porque querías más atención que compromiso, más secretos que confianza. No dejaste de amar. Superaste la idea de la lealtad. Soltó una risa sarcástica. ¿Crees que eres mejor que yo? No, dije. Creo que soy mejor sin ti. Eso la golpeó. Se estremeció. Luego su expresión se endureció en algo afilado. Espero que te atragantes con ese dinero. Y así, se dio la vuelta y regresó al coche, sin más disculpas, sin más súplicas, solo veneno, puro e instintivo. El coche se alejó. Me quedé allí un buen rato, escuchando el sonido del motor desvanecerse en la distancia. No sentí nada, ni ira, ni tristeza, solo quietud. Esa noche abrí la botella de bourbon que mi padre me regaló el día de mi boda. Serví un vaso, me senté en la terraza, observé cómo las estrellas iban apareciendo en el cielo, parpadeando como diminutos ojos indiferentes. Pensé otra vez en el amor, y esta vez no pensaba en ella. Los mensajes volvieron a la mañana siguiente, de un tono distinto, desesperado, errático. Amanda, por favor, no me cierres la puerta. Cometí errores, sí,
Pero fuimos más que esto. Tú y yo construimos algo real. Me quedé mirando esa frase, no porque me conmoviera, sino por lo convincente que aún creía ser. Construimos algo real, como si el amor se midiera en pagos hipotecarios y fotos enmarcadas de vacaciones, en lugar de en honestidad, sacrificio y estar presente incluso cuando es incómodo. No respondí. Fui al gimnasio. A mitad de una serie, el teléfono vibró otra vez. Amanda, lo dejé. Él no era lo que pensé. No me cuidaba como tú lo hacías. Solo quería, ya sabes, lo veo ahora. Se estaba desmoronando. Más tarde esa tarde, recibí un mensaje de Emily. Sí, la misma Emily que una vez ayudó a Amanda a cubrir sus pequeñas escapadas. Su mensaje era breve. Solo para que lo sepas, Amanda está diciendo que intentas recuperarla, que te arrepientes de haberla dejado ir. Solté el aire por la nariz, casi sonriendo. Amanda seguía bailando su misma coreografía, girando la historia como azúcar en un palo, pero no sabía que la música ya se había detenido. Para el viernes, cruzó una línea. Amanda, si no hablas conmigo al menos, le diré a la gente que fuiste abusivo. Mentalmente, emocionalmente, que controlabas todo. Ahí estaba, la amenaza, sin sutilezas, sin astucia, cruda, impulsiva y cobarde. Hice una captura de pantalla, la envié a mi abogado, sin respuesta aún. Ya era después del horario laboral, pero sentí como el nudo en el estómago se disolvía, porque ahora ella misma estaba documentando su propia caída. Y entonces llegó el sábado. Otro golpe en la puerta. Esta vez miré la cámara primero. No era Amanda, era su madre, Sandra, una mujer a la que no veía desde la cena de ensayo antes de la boda. Una mujer que una vez lloró al abrazarme y me dijo que se sentía aliviada de que Amanda por fin hubiera encontrado a alguien estable. Abrí la puerta, confundido. Ella parecía nerviosa, retorciéndose las manos como si hubiera ensayado esto durante horas. No me quedaré mucho, dijo. Solo necesitaba verte, a solas. Me aparté. Nos sentamos en la isla de la cocina, un espacio neutro, lleno de tonos suaves y un silencio caro. No bebió el café que le preparé, solo sostuvo la taza como si fuera un escudo. Lo siento, dijo primero, por todo lo que has tenido que soportar. Parpadeé. Conozco a mi hija, continuó. Sabía de lo que era capaz. Debería haber dicho algo antes, pero me mantuve al margen porque dejó claro que si me ponía de tu parte, la perdería. Hizo una pausa. Me miró directamente a los ojos. Creo que la he perdido de todos modos. No supe qué decir. Sandra metió la mano en su bolso y sacó un pendrive. Encontré esto en su antigua habitación. Dejó el portátil abierto una noche, hace meses, y no debería haber mirado, pero lo hice. Correos, fotos, mensajes, cosas que se remontan mucho más de lo que imaginaba. Te ha estado mintiendo desde hace más tiempo del que nadie sabe. No extendí la mano para cogerlo. No quería ver más, pero asentí una vez, despacio. Lo tomé de sus dedos y lo dejé a un lado. Necesita ayuda, dijo Sandra en voz baja. Ayuda de verdad. No la obtendrá de quienes la consienten. Respondí. Ya no soy una de esas personas, dijo, con una triste sonrisa. Luego se marchó. Nunca le pedí que viniera, nunca lo esperé, pero cuando la puerta se cerró tras ella, sentí que algo se asentaba. No alivio, no triunfo, solo confirmación. Amanda no fue mi error, amarla lo fue, pero quedarme después de saber la verdad, eso habría sido imperdonable. No toqué el pendrive durante 3 días, no por miedo a lo que contenía, ya lo sabía. No eran los datos lo que me atormentaban, sino lo que representaban. Cada uno de esos archivos era una marca de tiempo en una vida que yo había estado viviendo solo, mientras ella estaba en otro lugar, digitalmente, emocionalmente y físicamente. La cuarta noche, conecté el pendrive al viejo portátil del despacho. Había 2 carpetas, una llamada Work, la otra Archive. Empecé por Archive. Dentro, docenas de capturas de pantalla, intercambios de correos entre Amanda y un hombre llamado Brandon. El mismo Brandon que, recordé entonces, me dio la mano en la fiesta de Navidad de su empresa y me dijo, «Eres un tipo con suerte». Eso fue hace 1 año y medio. Según los primeros mensajes, ya estaban viéndose por entonces. También había fotos, algunas de hoteles, otras de viajes fuera de la ciudad que yo creía que hacía sola. Incluso una fechada el fin de semana en que tuve neumonía, cuando me dijo que visitaba a su hermana
y no podía volver antes por culpa de un radiador roto. Cerré el portátil, no con rabia, no con lágrimas, solo silencio, porque, en ese punto, la traición ya ni siquiera sorprendía, solo se confirmaba. Al día siguiente llamé de nuevo a mi abogado. Le hice una pregunta simple. Si empieza a difundir estas mentiras en público, ¿qué tan rápido podemos frenarlo? Respondió, más rápido de lo que tarda en terminar una frase. Ya tenía los mensajes, las amenazas, los correos, y ahora, con la memoria USB que me dio Sandra, el caso era irrefutable. Amanda no solo había quemado el puente, incendió todo el pueblo. Esa misma tarde, Jake me invitó a un bar en la azotea, en el centro. Dijo que necesitaba despejarme, relajarme un poco. Estuve a punto de decir que no, pero fui. La ciudad se veía diferente desde allí arriba, como una pintura de sí misma. Ventanas iluminadas, música suave viniendo de terrazas vecinas, el murmullo de gente cuyas vidas no se habían desmoronado recientemente. Bebí despacio. Jake bromeaba. Hablamos de deportes, de trabajo, de coches, de todo lo que no sonara a Amanda. Y entonces, una mujer pasó junto a nuestra mesa, alta, pelo oscuro, chaqueta de cuero, ojos como si hubieran visto tormentas. Me miró una vez, solo una. Jake se inclinó hacia mí y dijo, «Ve a hablar con ella». Negué con la cabeza, sonriendo. «No es el momento». «Da igual», respondió. «No tiene que ser el momento. Solo un momento». No hablé con ella, pero tampoco me sentí vacío. Y eso importaba. Cuando volví a casa, Amanda había vuelto a escribir. «Amanda, he oído que estás difundiendo mentiras sobre mí. Si sigues haciéndolo, iré contra ti por la vía legal». Se lo reenvié a mi abogado. Su respuesta, «Déjala». A la mañana siguiente, se finalizó la auditoría completa de nuestras finanzas. Los números estaban limpios. Su nombre no figuraba en nada relevante. Todo lo que había esperado exprimir, lo había dejado atrás voluntariamente. No leyó la letra pequeña cuando actualizamos el prenupcial. Pensó que era solo sobre planificación patrimonial. Tenía grabado su consentimiento en vídeo, su asentimiento, su firma, su broma, claro, lo que sea. No es como si fuéramos a separarnos. No podía recuperar ni un céntimo. Ese día fui al trastero donde guardaba algunas de nuestras cosas antiguas, fotos de la boda, regalos, tarjetas, los restos de una realidad a la que me había aferrado mucho después de que dejara de existir. Cogí una caja, conduje hasta el campo detrás de la antigua propiedad de mi padre. Encendí una hoguera. Vi cómo todo ardía, no por odio, sino porque me negaba a cargarlo conmigo. Amanda ya había tomado suficiente. No iba a dejar que también se llevara el futuro. Habían pasado casi 2 meses desde que el divorcio se había formalizado. 2 meses desde que Amanda se rió en el tribunal como si actuara para un público invisible. 2 meses desde que comprendió lo que había perdido. Y aún así, su sombra seguía allí. No en mi casa, no en mi teléfono, pero sí en las conversaciones que la gente tenía sobre mí cuando creían que no estaba escuchando. Parece que ella lo está pasando mal. Quizá él no era tan inocente como parece. ¿No dijo que era emocionalmente distante? Es curioso cómo la gente toma partido, no basándose en la verdad, sino en el volumen. Amanda siempre habló más alto que yo, y para algunos eso bastaba. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era el hombre que buscaba justicia. No revisaba las redes sociales. No corregía rumores. Dejé que las historias respiraran y murieran, porque siempre mueren. Las mentiras corren rápido, pero se consumen solas. Una tarde, mientras limpiaba las últimas cosas que quedaban suyas en el garaje, viejas cajas que nunca reclamó, encontré algo pequeño, atascado detrás de un armario, una bolsita de terciopelo. Dentro, el collar que le regalé en nuestro primer aniversario, una diminuta llave de plata con la palabra siempre grabada en un lado. Solía llevarlo todos los días, hasta que dejó de hacerlo. Lo sostuve un momento. Ese peso, esa mentira. Luego lo dejé caer a la basura sin decir una palabra. La semana siguiente, Jake me convenció para asistir a un encuentro local de emprendedores. Dudé, demasiadas etiquetas con nombres, demasiadas conversaciones superficiales, pero él insistió. Tienes toda esta experiencia, todo este éxito, y solo estás sentado sobre ello. Ven y cuenta tu historia. No le conté la verdad. No quería hablar de esa historia, pero fui de todos modos. El lugar era un ático moderno,
con ventanales de suelo a techo y muebles blancos relucientes. Llevé traje, no para impresionar, sino para recordarme al hombre que había reconstruido bajo los escombros. La gente me estrechaba la mano, pedía consejos, sonreía al escucharme hablar, y entonces volvió a aparecer. No Amanda, ella, la mujer del bar en la azotea, misma chaqueta de cuero, mismos ojos color tormenta. Esta vez estaba al otro lado del salón, bebiendo algo rojo, asintiendo educadamente a un hombre que claramente no le interesaba. Nuestras miradas se cruzaron. Me acerqué. No hablamos de trabajo, no hablamos del pasado, hablamos de librerías favoritas, de la música que escuchamos cuando conducimos sin rumbo. Se llamaba Rachel, odiaba los pepinos, amaba las tormentas. Una vez se levantó a mitad de una cita porque el tipo dijo, «Mi ex estaba loca», a los 5 minutos de sentarse. Nos reímos. Fue ligero, sin esfuerzo, real, y por primera vez en años no sentí que me traicionaba a mí mismo al sonreír. Cuando llegué a casa, había otro mensaje de Amanda, solo una línea. «Amanda, ¿alguna vez piensas en lo que tuvimos?» Sin saludo, sin puntuación, solo un fantasma intentando agitar cadenas que ya no me ataban. No respondí. Me senté al borde de la cama, abrí la ventana y dejé que el aire se moviera por la habitación, como si despejara el pasado mismo. Antes solía pensar en lo que tuvimos. Ahora pienso en lo que casi dejo que me destruya. El domingo amaneció en silencio, sin teléfono vibrando, sin pasos por el pasillo, sin un cariño, a medio corazón desde la cocina seguido del sonido de Amanda, sirviendo un café que no había hecho. Solo silencio, silencio real, pacífico. Me levanté temprano, antes de que el sol conquistara del todo el cielo. Me preparé unos huevos y tostadas, puse un disco de jazz, uno que Amanda solía llamar pretencioso, y abrí las ventanas, dejando que el aire fresco entrara como una hoja en blanco. No había sabido de ella en casi una semana. El cambio era palpable, como cuando pasa una tormenta y te das cuenta de lo ruidosa que era la lluvia solo cuando deja de caer. Esa mañana recibí una llamada de un número desconocido. ¿Eres Ethan? Sí, soy Mark. No sé si Amanda alguna vez te habló de mí. Nos conocimos brevemente. Yo ya lo sabía. El tipo del hotel. Él exhaló. Sí, guardé silencio. No lo sabía, dijo. Al principio. Pensé que estaba separada. Me dijo que eras controlador, que la habías engañado, que eras emocionalmente frío. Aún así, no respondí. La creí, hasta la semana pasada. Apareció en mi casa con una maleta. Dijo que me echaba de menos, que había terminado de perseguir fantasmas. Le dije que no. Se enfadó. Empezó a gritar que tú manipulabas todo, que ibas a arruinarla. Su voz se quebró, no de emoción, sino de frustración. Solo quería decirte que lo siento. No te merecías nada de esto. No sabía a quién más decírselo. Le di las gracias, no porque necesitara su disculpa, sino porque, en cierto modo, cerraba otro capítulo. Después de esa llamada salí a conducir. Tomé la carretera de la costa, sin destino. Solo el camino, el volante y mi respiración acompasándose con el rumor de las olas, chocando contra los acantilados. En algún punto, cerca del marcador 48, me detuve. Miré el agua romperse contra las rocas. Amanda se había ido, no físicamente. Seguía existiendo en algún lugar, probablemente contándole a alguien nuevo la historia de su exmarido frío y la mansión que casi consiguió. Pero ya no estaba en mí, no en mis pensamientos, no en mis planes, no en las pequeñas dudas que solía cargar como moretones invisibles. Esa noche me encontré de nuevo con Rachel, un pequeño restaurante italiano en el centro, sin reserva, solo improvisado. No llevaba maquillaje, solo un vestido azul marino y una mirada que parecía saber leer entre silencios. Hablamos sobre cómo la gente se recompone, cómo el dolor, a veces, endurece y otras veces aclara. No preguntó por Amanda, pero cuando el camarero trajo la cuenta y fui a cogerla, puso una mano sobre la mía y dijo, «No tienes que demostrar nada esta noche. Creo que la quise por eso. No románticamente, no todavía, sino con una gratitud que no había sentido en mucho tiempo. La llevé a casa. Me besó en la mejilla, sin promesas, solo presencia. Esa noche, al pasar junto al espejo del pasillo, me detuve, me miré. No el pelo, no la postura, no las arrugas. Me miré a los ojos y vi a alguien que no había visto en años.
Un hombre que había sobrevivido a algo en lo que no sabía que se estaba ahogando. Un hombre que ya no esperaba. Ni disculpas, ni cierres, ni que el pasado se rebobinara. La historia con Amanda había terminado. Lo que viniera después, eso era mío para escribirlo. 2 meses después, la tormenta estalló públicamente. No por mi mano, ni siquiera por la de Amanda, sino por la verdad, constante, inevitable, inamovible. Todo empezó con una publicación en LinkedIn. Una mujer que apenas conocía, antigua compañera de Amanda, escribió una nota ambigua sobre alguien que intentaba reescribir una historia que nunca había contado con honestidad. No mencionó nombres, pero la gente entendió. Los comentarios llegaron rápido, cuidadosamente redactados, pero directos. Algunas personas me escribieron en privado: está perdiendo el control, su historia se está desmoronando. Dijo que vaciaste sus cuentas. Ahora sabemos la verdad. Por lo visto, Amanda había intentado usar la compasión como moneda. Contaba a posibles empleadores que el divorcio la había tomado por sorpresa, que había quedado atrapada financieramente, abandonada emocionalmente. Omitía el prenupcial, el engaño, las amenazas, pero la realidad no permanece enterrada. Eventualmente alguien mencionó los registros judiciales, públicos, claros. Cualquiera con curiosidad y conexión a Internet podía ver que había renunciado a toda reclamación, que firmó, que se fue. Por eso la gente teme los rastros de papel. Amanda comenzó a publicar frases crípticas en sus redes sociales. Nunca confíes en los silenciosos. Algunos fingen la bondad mejor que otros fingen el amor. Y luego, finalmente, silencio. Desapareció. No literalmente. Solo dejó de hablar donde los demás podían oírla. Mientras tanto, yo estaba construyendo. Se cerró el acuerdo de mi empresa. Nuevos contratos, nuevas expansiones. Mantuve mi nombre en silencio. Dejé que el producto hablara por mí. Mi abogado me llamó una tarde solo para decir: ¿sabes? La mayoría de los hombres en tu situación habrían quemado todo. Lo pensé, respondí, pero luego recordé: tengo cosas mejores que construir. Rachel y yo no nos apresuramos. Venía algunas noches, cocinábamos, leíamos, caminábamos cuando la ciudad dormía. Nunca pidió detalles sobre Amanda. Nunca intentó comparar ni consolar. Simplemente escuchaba cuando hablaba. Y cuando no lo hacía, nunca llenaba el silencio con su propia voz. Una noche, sentados en el patio, con el fuego bajo, Rachel se apoyó en mí y preguntó: ¿qué se siente amar a alguien que no te amó como necesitabas? No era lástima, era curiosidad, profundidad. Pensé un buen rato. Se siente como llevar un jarrón de cristal a través de un campo de batalla. Sigues esperando que, si lo sostienes bien, saldrás sin un rasguño, pero no, y cuando se rompe, te preguntas si alguna vez valió la pena cargarlo. Ella asintió. ¿Y ahora? Ahora no sostengo nada que no esté hecho para mí. Sonrió. Nos quedamos en silencio después de eso, y ese silencio no era el que Amanda me daba. No era cortante ni castigador. Era suave, completo, íntegro. Unos días después, guardé en una caja los últimos papeles de Amanda, documentos legales sueltos, recibos al azar, una invitación de boda descolorida que ni siquiera recordaba haber conservado. Cerré la caja con llave y la llevé al trastero. La coloqué en el rincón más alejado, no para esconderla, sino para ponerla donde pertenecía. El pasado no es algo que se borra, es algo que se supera. Una tarde, Jake y yo fuimos a comer. Alzó su copa y dijo: por la supervivencia. Choqué la mía con la suya y respondí: por algo mejor que eso. Hubo un tiempo en que pensé que sanar se sentiría como fuego, como recuperar el espacio con rabia, construir una nueva vida sobre la tierra quemada y las lecciones duras. Pero no fue así. La verdadera sanación fue silenciosa, casi imperceptible. Estaba en las mañanas en las que no revisaba el teléfono buscando su nombre, en las cenas que ya no eran rituales para silenciar la soledad, en la forma en que empecé a reír otra vez, no por obligación, no porque alguien lo necesitara, sino porque me sentía lo bastante ligero para hacerlo. Estaba en entrar en mi casa y no sentirme un extraño, aunque quedaba un último eco. Amanda volvió a aparecer, esta vez no en persona, ni en un mensaje, ni en una llamada. Un amigo, alguien de nuestra antigua vida, me reenvió una entrada de blog que ella había escrito, anónima, por supuesto, pero los detalles no estaban bien disfrazados. El tono, inconfundible.
Escribía sobre haber sido abandonada por un hombre que usó el silencio como arma. Decía que debería haber luchado más por la vida que había construido. Se describía como una advertencia, una mujer castigada por buscar independencia. Se pintaba como una figura trágica en una película, donde el amor se secó y el orgullo fue lo único que le quedó. No respondí, no comenté, no dejé que la amargura de sus palabras me arrastrara de nuevo a aquel lugar. Pero sí sentí algo, lástima, no porque estuviera rota, sino porque aún necesitaba un público. Aún necesitaba que alguien creyera que ella era la que más había sufrido. Su tragedia no fue el divorcio. Su tragedia fue no haber aprendido nunca a vivir sin ser vista. Se lo conté brevemente a Rachel. Ella ladeó la cabeza, pensativa, y preguntó, «¿Qué quieres hacer con eso?» «Nada», respondí. «Bien», dijo. «Déjala vivir en ese capítulo. Tú ya pasaste de página». Tenía razón. Una semana después, recibí una invitación para hablar en un seminario de liderazgo. El tema era la resiliencia. Casi lo rechacé. Luego comprendí que no se trataba de contar mi historia. Se trataba de mostrar a otros cómo se ve reconstruirse. En el escenario mantuve todo profesional, sin nombres, sin drama, solo verdad. A veces el mayor crecimiento llega después de que te vacían por dentro. La versión de ti que sobrevive a la ruptura no se encuentra, se forja, y aquellos que te hieren no definen tu historia, a menos que les sigas entregando la pluma. Los aplausos llegaron despacio, luego firmes. Después se me acercó un chico joven. Dijo que había pasado por algo parecido, que pensó que nunca saldría de ello. Me estrechó la mano y dijo, «Me has hecho sentir que es posible». «Lo es», respondí, «no porque el dolor desaparezca, sino porque empiezas a elegirte a ti mismo, una y otra vez». Hice un viaje solo, sin destino concreto, solo un depósito lleno, una lista de canciones que amaba antes de que mi vida se convirtiera en control de daños, y una carretera abierta que se curvaba como un lazo entre las colinas, sin equipaje, salvo una bolsa de lona, un cuaderno y la certeza de que ya no necesitaba huir de nada. Solo quería estar en calma, lejos del ruido, de la memoria, de las expectativas. Terminé en una pequeña cabaña, 3 horas al norte, oculta entre pinos y niebla, sin wifi, sin cobertura, de ese tipo de lugares donde redescubres el sonido de tu propio corazón. La segunda noche, me senté en el porche y releí todas las entradas de mi diario escritas durante el colapso. 5 de marzo. No volvió a casa hasta las 3 a.m. Mintió sobre dónde estaba. Fingí creerla. No sé por qué. 12 de abril. Empiezo a pensar que me están borrando, pedazo a pedazo, y lo estoy viendo en tiempo real. 8 de mayo. No sé si me odia o si simplemente le recuerdo quién es en realidad. 1 de junio. Se rió en el tribunal. Cada palabra tenía peso. No del que te hunde, sino del que demuestra que has salido adelante. La última entrada, fechada hace una semana, decía solo una línea. Ya no estoy enfadado. Era verdad. El dolor se había disuelto, arrastrado como la arena que la marea devuelve al mar. Y lo que quedaba no era vacío. Era claridad. Amanda había sido una tormenta. Sí, pero yo fui el que permaneció en pie cuando pasó. Al día siguiente, mientras regresaba y el teléfono recuperaba señal, sonó. Era Rachel. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó. No, dije, pero creo que encontré lo que necesitaba dejar atrás. No pidió detalles. Solo dijo, ven, he hecho la cena, sin pepinos. Reí. Voy enseguida. Cuando crucé su puerta esa noche, no me miró como a un salvador, me miró como a un hombre que había decidido enfrentarse a cada trozo de ruina y aún así seguir adelante. Cenamos, hablamos, planeamos un viaje, no una huida, un comienzo. Durante mucho tiempo creí que el cierre llegaba con la confrontación, que la justicia tenía que doler. Pero el cierre, el de verdad, es esto. Una habitación limpia, una carretera abierta, un corazón en calma. El capítulo de Amanda terminó en silencio, no el mío, el suyo, sin más mensajes, sin amenazas, sin actuaciones, solo ausencia. Y en esa ausencia, por fin encontré lo que ella nunca me dio, paz. Si estás leyendo esto porque estás pasando por algo parecido a lo que yo viví, escucha, termina. Pero, más importante aún, comienzas. Las personas que te traicionan no tienen la última palabra, la tienes tú. Y cuando hables,
No sonará a venganza, sonará a libertad.